Hola, vamos hoy a conversar sobre los procesos cognitivos desde los paradigmas educativos, cognitivistas y constructivistas. Como ustedes saben, existen aproximadamente 5 grandes paradigmas educativos. El tal conductismo, eh, cognitivismo, constructivismo, el paradigma educativo humanista y el paradigma educativo socio, histórico, cultural. Bien, si hablamos de los procesos, del procesamiento de la información, de los procesos cognitivos, hay que hablar primero que todo de estos dos paradigmas educativos. El paradigma educativo cognitivista y el paradigma educativo constructivista, que tiene que ver con estos procesos cognitivos que se dan a partir de la génesis de la psiquis, pero ellos lo ven desde un punto de vista interno, o sea, desde un punto de vista biológico. Primero vamos a hablar en el cognitivismo de estos dos grandes hombres, fundamentalmente estos grandes pedagogos, que es a la izquierda David Ausubel y a la derecha Jerónimo Brunner, ¿no? Y bueno, vamos a entender en este caso que este paradigma cognitivista se da a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando posterior, de los finales de los años 40, pero fundamentalmente en el 50 es donde se da este paradigma cognitivista. Que bueno, como su nombre nos dice, nos habla entonces de las estructuras prefijadas de ese cognitivismo, donde la base filosófica es la escuela clásica alemana, la escuela, en este caso el idealismo de Immanuel Kant, de Ludwig Feuerbach y de Hegel, ¿no? Y bueno, estamos hablando de esa escuela filosófica clásica alemana del siglo XVIII, de XIX, principio del siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, que tiene que ver con ese idealismo, ¿no? Y bueno, hay que entender entonces que el cognitivismo considera la interacción sujeto-medio como un elemento esencial en ese proceso de conocimiento. Estamos hablando de sujeto, que somos nosotros, y por primera vez entienden como sujeto nosotros, o sea, el ser humano, y el medio es el que nos rodea. Sin embargo, todavía hay que hablar entonces que se debe enseñar a pensar a partir de la propia actividad del alumno, teniendo en cuenta lo que ocurre en su interior. O sea, lo más importante son estos procesamientos de la información, los procesos que existen a nivel del sistema nervioso central y no lo de esencial, que es lo de afuera, que es lo que va hacia la motivación. Más adelante en una videoconferencia explicaré entonces qué es motivación, muy corta, ¿eh? Y bueno, la interacción con el medio ocurre a partir del acomodo de estructuras prefijadas que vienen dando con esas experiencias previas que son estructuras ya el sujeto viene con ese aprendizaje previo y que bueno, a partir del trabajo con el medio va acomodando estas estructuras prefijadas y el sujeto en esa enseñanza para esperar que ocurran procesos de desarrollo que están preestablecidos genéticamente. Quiere decir que ellos hablan desde un punto de vista de estos procesos preestablecidos genéticamente, basado fundamentalmente en esa inteligencia múltiple de Gardner y en los estilos de aprendizaje y cómo genéticamente el hombre pues simplemente va a ir trabajando esta parte biológica, se va desarrollando, la va heredando inclusive, algo que verdaderamente no es real, no heredamos esos genes de inteligencia, pues muchos de las grandes celebridades, los grandes científicos no han tenido padres también muy científicos que digamos, ¿no? Algunos sí, pero la mayoría no. Pero ¿cómo será de cierto que llegamos a tener las operaciones formales tan solo por la edad? ¿O qué sucede en nuestros alumnos en esa forma de aprendizaje? Porque nos habla de una maduración del desarrollo de esta psiqui. Ya estamos hablando de una maduración y nos establecen estructuras ya prefijadas, estadios psicogenéticos del desarrollo. Más adelante vamos a ver esto, como si fuera un dogma. Cuando sabe perfectamente que muchas veces la edad cronológica no concuerda con la edad biológica y son las influencias sociales las que determinan este desarrollo, ¿no? La enseñanza se centra en conocimientos y habilidades, dejando a un lado los valores. Aquí no habla mucho de los valores, no habla mucho de esa parte de que hablamos de la personalidad, de esa regulación inductora, de esa esfera afectiva de la personalidad, sino se va fundamentalmente a la ejecución, o sea, a la regulación ejecutora que tiene que ver con esa parte de conocimiento, ¿no? Y bueno,
También nos habla de la evaluación centra en la forma en que se recepciona y se procesa la información. Quiere decir que lo que más me importa aquí no es el resultado final del conductismo, que es fundamentalmente el conductismo, lo que le importa es la respuesta final, si está bien o está mal. Tampoco va a ver los elementos que influyen en el desarrollo de la personalidad, sino cómo se procesa esa información, cómo se recepciona, cómo es el receptor, cómo la recibe y cómo la procesa. Aunque la respuesta sea fallida o sea válida, pero lo más importante es cómo procesa la información. Bueno, si hablamos entonces del objetivo educacional del cognitivismo, vamos a ver que potencia procesos cognitivos para desarrollar capacidades intelectuales a partir de ese presupuesto que habíamos hablado anteriormente, de ese punto de partida de razonamiento que sirve de base de todo el desarrollo de la personalidad. Esta potenciación conlleva a la formación de estructuras cognitivas adecuadas, solucionadoras de problemas. O sea, vamos a hablar también el objetivo ocasional, la solución de problemas cognitivos. Ahora, el concepto de enseñanza es una propuesta de diferentes alternativas. Browne y Ausberg lo explican muy bien en esa autorregulación a partir de esos procesos cognitivos. En su conservación a largo plazo quiere decir que a partir de que tú procesas la información, de que tú decodificas el código que te da el maestro o el ser o la sociedad o lo que sea, pues automáticamente usted empieza a entrenar la memoria en la decodificación. Y es un proceso que se va adaptando a resolver soluciones de esas llamadas estrategias. Quiere decir que entonces la estrategia didáctica se basa fundamentalmente en esquemas cognitivos, que más adelante vamos a explicar algunos de ellos, ese esquema cognitivo para procesar la información, decodificar y llegar a una idea, ¿no? Y bueno, en este caso puede ser instruccionales para diseñar situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, vamos a hablar de mamíferos, hablo de mamíferos, y a partir de ahí inducida, donde tengo también que ver ese aprendizaje de un punto de vista inducido, de diseñar recursos, habilidades generales, habilidades técnicas para asimilar, comprender, recordar, utilizando un autorregulatorio, la imaginación y sobre todo la asociación. Si hablo de mamíferos, hablo de animales, hablo entonces de qué? De animales que maman, en este caso, porque de sus palabras mamíferos, son animales maman, son animales mamíferos, son animales que nacen vivos, son animales que tienen generalmente pelo, son generales que pues caminan, en este caso los mamíferos acuáticos no, pero bueno, en el caso de los mamíferos terrestres. Y bueno, vamos a ver una serie de elementos que me sirve como una lluvia de ideas para después hacer un mapa mental y después conceptualizarlo y convertirlo en un mapa conceptual. Y esto es lo fundamental en este caso de los elementos instruccionales y en el cual tú aprendes decodificando y codificando con estas estrategias didácticas, con estas estructuras gráficas, ¿no? Por tanto, la metodología de la enseñanza va a ser un sistema de procedimiento que promueve la capacidad de aprendizaje, de adquisición de conocimiento, habilidades para poder retener, para que te recuerdes. Y tiene como objetivo un objetivo metacognitivo, saber que yo sé. O sea, ya el alumno a partir de esa lluvia de ideas, de esos códigos que se dan en la lluvia de ideas, empieza a construir su mapa mental o construye el mapa mental del profesor, pero el alumno lo decodifica. Esos códigos los pone el profesor en el cognitivismo. Fíjense bien. O sea, el profesor pone la lluvia de ideas, el profesor hace el mapa y el alumno lo que simplemente decodifica todas las estructuras del mapa. Y bueno, aprende a decodificar, aprende, entonces ya sabe, que ese es el objetivo metacognitivo. Y bueno, hay una autorregulación a partir de una cooperación analógica de la actividad de la mente humana y que inclusive se compara con un procesador, o sea, con un ordenador, con una computadora, en este caso, que tiene una base cibernética de cómo se procesa la información. Decías entonces que en este caso, en la computadora, pues se recibe la información, se codifica, se decodifica. Fíjense bien qué cosa más interesante. Hay un trabajo en la computadora de receptor, inclusive de receptores como tal. Y bueno, tú recibes toda esta información, pero tú empiezas a decodificarla y empiezas a trabajarla, la computadora, hasta que al fin logra solucionar el problema, ¿no? Y bueno, ejecuta todo este proceso, pero el cerebro es, en este caso, analógico y la computadora es digital. Y es una gran diferencia porque aquí en el cerebro influye sentimientos, pasiones,
motivaciones, estilo de ánimo, etcétera, que no tienen nada, estado de ánimo que no tiene que ver absolutamente nada con una computadora y que no está en la computadora. Su fin es estructurar ese modelo cognitivo para resolver problemas comunes, incluido el aprendizaje escolar, ¿no? En este caso, que contenga componentes sistémicos de emisores, receptores, decodificadores, procesadores, almacenadores, codificadores, efectores, retroalimentadores, todo esto supuestamente que ocurre en la computadora, se quiere que también ocurra como tal en el cerebro. Sí ocurre procesos cognitivos en el cerebro, parecidos, pero no son iguales, porque hay influencias muy diferentes, ¿no? Estas influencias. Por lo tanto, hay que ver ese concepto de aprendizaje que nos habla de una reestructuración de esquema cognitivo conformado por una percepción, un concepto a partir de recuerdos, que son aprendizajes anteriores, previos, y existen diferentes tipos de aprendizaje. Hay cuatro tipos de aprendizaje: el significativo, el repetitivo, el receptivo y el de descubrimiento. El significativo, que establece la lógica entre lo viejo y lo nuevo, y es el primer paradigma que habla de aprendizaje significativo en los años 50. Fíjense bien, años 50, ¿eh? Entonces, nos habla de asociar sin lógica memorísticamente. ¿A partir de qué? De esa decodificación de esos mapas mentales. Receptivo, porque bueno, porque estructura la información que se da pasivamente en datos, en ejemplos. Y bueno, por descubrimiento, que es una búsqueda guiada, independiente de la información. Existe una integración entre todos los tipos y los tipos de ellos. El de mayor valor cognitivo es el significativo, donde más yo me centro para aprender. Entonces, aunque quieran, los otros pueden ser significativos si está mediado por relación de lo nuevo, de la información, con la información vieja. Y se basa en lo esencial de esa información, de cómo un proceso es información. Ahora, el concepto de maestro no es un transmisor de conocimiento, es un promotor, porque promueve procesos cognitivos en el alumno, porque lo pone en situaciones cognitivas, en cuestionamiento, en solucionar problemas, en decodificar, en buscar inclusive aprendizaje, en este caso por proyecto, y es una forma muy independiente de trabajar el alumno, donde hay una independencia en el intelecto y es un papel no directivo del profesor. El alumno es un procesador activo de la información. Su protagonismo se da a partir de que procesa la información y es valorado como responsable de su propio aprendizaje. Por lo tanto, él debe de conocer cómo aprende, si es forma auditiva, si es visual. No, es el estilo de aprendizaje, el cómo se aprende. Aquí hay un cuestionamiento, hay muchas cosas interesantes en cuanto al estilo de aprendizaje. El que tú aprendas por elementos sensoriales, por órganos sensoriales, auditivos, visuales, kinestésicos, que se da en los primeros meses de vida, no quiere decir que tú tengas que aprender toda la vida de una manera auditiva, de una manera visual. Usted es estimulado en la estimulación temprana, que deberían tener todos los seres humanos. En esa estimulación temprana, en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de descubrimiento del mundo, de lo que lo rodea, el niño. Estamos hablando que depende mucho de la familia, de los padres, de la educadora de inicial, de preescolar, cómo es que trabaja. Si trabaja más de manera visual, si trabaja más de manera auditiva. Estamos claros. Y esto es lo que hace que el niño pues se va, y cuando sea ya el niño en la edad primaria, en la edad joven, el adolescente, en la secundaria, pues ponga más atención de manera auditiva, ponga más atención de manera visual. Por lo tanto, no hay que trabajar con todos y no con uno. Porque si usted en un grupo clase trabaja nada más con uno, pues usted se abandono pedagógico de los dos, o de los tres, o de los cuatro, que son minoría y que no ven visual, que no trabajan visual o que no trabajan auditivo. Y eso es sensorial. El estilo es propio de la persona, pues se llama estilo de aprendizaje. Y es la forma en que tú aprendes y que debe de ser regulado y cambiarlo y que de acuerdo a las exigencias de aprendizaje. Por lo tanto, es plenamente consciente que yo aprendo así. Recuerdo cuando yo aprendía con un par de audífonos, porque vivía al lado de una avenida, con un par de audífonos para no escuchar los coches, pasar los carros, el ruido de la ciudad. Otros pues, estudiaban en un panteón, requerían mucho silencio. Otros, yo ponía esos audífonos a todo lo que daba con música rock para no me molestar a nadie. Eso es un estilo de aprendizaje. Me molestaba, ¿no? Entonces, otro pues repetía las cosas y ponía una grabadora de aquella de cassette y lo grababa y volvía para atrás y lo volvía a grabar y lo escuchaba y se lo aprendía de memoria. Y hay diferentes formas de aprender.
y depende mucho de la persona, ¿no? Entonces, por lo tanto, es plenamente consciente, respeta el aprendizaje y debe motivarse internamente para aprender. Quiere decir que a partir de esa decodificación, de buscar la solución, hay una motivación en la investigación, en la búsqueda de la solución, en la búsqueda de los códigos, y efectivamente, sí se motiva entonces. Y la motivación no viene entonces del maestro, porque el maestro no incentiva, el maestro simplemente lo que hace es promover, lo que hace en este caso son procesos cognitivos. ¿Estamos claros? Y la evaluación. Aquí tenemos un claro bien en que la evaluación es cómo aprenden mis alumnos, si es adecuado o no, los aciertos, y no a partir de aciertos o desaciertos, sino es cómo procesa la información. A mí me importa más que el alumno sepa que X más 3 es igual a 7. Lo que me importa más es que el alumno diga que X es igual a 7 menos 3, y no que el alumno diga 4. Entonces, aunque se equivoque, lo que valoro es el proceso más que el resultado. Y no solo sirve para valorar al alumno, sino también para ver los procesos educativos, los planes, los problemas, las estrategias didácticas. Esta es la evaluación. Ahora, si hablamos entonces de estos procesos cognitivos, vamos a ver cómo lo trabaja el paradigma educativo constructivista. Aquí tenemos, yo puse, existen muchísimos constructivistas. De hecho, hay un making padre constructivista, un caldero, donde echan a todo el mundo como constructivista. Yo estoy hablando de los más esenciales y traté de poner de todas partes del mundo, ¿no? Pues estamos hablando a la izquierda, Jean-William Piaget, allá en Europa, en Suiza. Estamos a la derecha, Estados Unidos, Jerónimo Brunner. Estamos a la izquierda, allá, alumna de Piaget, Margarita Gómez Palacio. Y en el centro yo puse también otro europeo, que es Juan Dival, de España, mi profe. Y bueno, vamos a ver entonces cómo es que hay, son los procesos cognitivos en el constructivismo. ¿Cómo se da entonces estos procesos cognitivos en el constructivismo? Vamos a ver que la base filosófica es la misma que el idealismo. La filosofía clásica alemana. Kant, Hegel y Feuerbach, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando yo hablo de educadores, tendrían que estudiar también las bases filosóficas de cada paradigma. Porque entonces el entenderla, el estudiarla, el comprenderla, es saber cómo pensaba y cómo actúa la didáctica. De ahí que la base, y después voy a ponerlo en ejemplo en los mapas mentales. Cuando yo hablo de mapas mentales, mapas conceptuales, vamos a ver por qué es idealista. Vamos a ver por qué la base filosófica es idealista. El constructivismo es un intento de sistematización teórica, ecléctica, eléctrica, de asumir posiciones teóricas diferentes. Es una mezcla. Ese constructivismo da un salto abrupto de lo epistemológico a lo pedagógico. Quiere decir que sin tan siquiera experimentarlo, sin tan siquiera validar la teoría en la práctica, voy hacia ahí, lo aplico y adelante. Hay unas limitaciones muy grandes en la concepción individualista, la defensa excesiva de los intereses infantiles, de la actividad por actividad, porque hay un protagonismo muy grande, pero sí, un protagonismo en el cual el alumno no es mediado, simplemente facilito, facilito y facilito. ¿Qué facilita el profesor? Facilita medios didácticos, facilita en el caso de adolescentes, de adultos, materiales, bibliografía, en el caso de los niños de preescolar y antes, juguetes y más juguetes y más juguetes y más juguetes didácticos, y se hacen ricos la gente que inventa los juguetes didácticos, ¿no? Ahora, el objetivo educacional es potenciar el desarrollo intelectual y moral. Moral. Fíjense que yo hablé de la personalidad bien claro. De esa regulación inductora de la personalidad, donde lo moral pudiera estar, pero hay una serie de elementos mucho más importantes que la moral. Porque para que exista moral, hay que tener resueltos el problemas afectivos, emotivos, valorativos. La moral no surge por sí solo. La moral no se hereda, la moral se forma. Y aquí habla de moral porque también, como tiene una base filosófica idealista, también tiene contenidos inclusive hasta religiosos. Y según cómo se comporte la sociedad, así sea la moral. Aquí lo que pasa es que no se tiene en cuenta la diversidad social que existe en el mundo, donde en algunos países elementos que son positivos, en otros son negativos. Por lo tanto, lo moral puede ser inmoral en otra sociedad, en otra cultura. No tiene en cuenta la cultura, no puede. Inclusive hay en un país como México, por ejemplo, que es multipluricultural, diferentes estados,
donde hay elementos que son muy respetados y muy morales en un estado, en una región de un estado, y son muy inmorales en otra. Por lo tanto, para lograr esa autonomía, para que aprenda a autogobernarse, siendo creativo, crítico, descubriendo por sí solo los esquemas operativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno va a empezar a descubrir solo, se le da libertad para que se adapte al medio, por lo que la educación debe de favorecer esa construcción interna, la autoconstrucción del conocimiento. Pero tiene que ver con lo externo, tiene que ver con el entorno. Por eso se habla mucho en México de entorno, pero es que el entorno no acaban de esclarecer qué es entorno. Y aquí hay un elemento fundamental. Si vamos a ver conceptualización de entorno, tendríamos que hablar entonces pues también del entorno geográfico, del entorno social, del entorno cultural, de la familia, que son diferentes, aunque estén en el mismo entorno social y cultural. O sea, vamos a ver muchas cosas que son completamente diferentes y que no reconoce el cognitivismo, el constructivismo. La educación, por lo tanto, debe respetar esa construcción propia, natural y espontánea. Quiere decir que se basa en esa espontaneidad a partir de lo que el profesor facilite esa construcción interna, esa autoconstrucción. Aquí tenemos entonces el concepto de enseñanza. Se propician condiciones adecuadas, sobre todo de objetos y situaciones sobre que el sujeto deberá actuar para conformar su intelecto, moral, personalidad. La enseñanza debe de condicionar, debe incitar, pero nunca va a determinar. Fíjense qué cosa más interesante. La enseñanza va a condicionar, va a incitar, pero nunca va a determinar el desarrollo de la personalidad. Quiere decir que lo que se aprende durante toda la vida no me va a determinar quién yo sea. Aquí hay una contradicción bien grande. Vamos a tomarlo en cuenta para después compararlo con lo que próximamente voy a explicar en otro paradigma educativo. Vamos a ver cómo se dan estos procesos cognitivos muy diferentes al cognitivismo que hablamos anteriormente y también al constructivismo. Y cuando hablo del constructivismo clásico, no de la mezcla constructivista, ni tampoco hablo de lo que quieren decir que son constructivistas, que no lo son y que nunca lo fueron. La metodología de la enseñanza en el constructivismo tiene que jugar un papel indirecto. Todo lo que enseñamos directamente, el niño evita que él mismo lo descubra, decía Jean William Piaget. Por lo tanto, el niño aprende manipulando objetos. No hay mediación, no hay explicación. Hay gente que dice por ahí, no, mi escuela es constructivista. Pero si tú das instrucciones, si el alumno espera las instrucciones que tú das, si tú pones ejemplos, si tú pones instrucciones, si tú das explicaciones, ya entonces, disculpen, ya no es constructivista, es conductista. Por lo tanto, usted tiene que ser completamente indirecto en el constructivismo. Usted no tiene que dar ninguna indicación. Usted no puede dar indicaciones, usted no puede dar explicaciones de nada. Usted no parte de nada. Usted parte de lo que el alumno sabe anteriormente y lo que usted facilite. Y él solo va a hacer los mapas mentales, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los cuadros diferenciales, todos los elementos y todas las estrategias didácticas que usa el constructivismo para que el alumno lo use solo, lo construya solo. Por lo tanto, vamos a ver, la enseñanza debe de diseñar situaciones previas, que son los elementos que va a descubrir y que facilita la actividad del mismo, que son lo que aprendió, son situaciones instruccionales que ya aprendió, las cuales pueden incluir en conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque lo que yo estudié, lo que yo conocí, lo que yo aprendí, ahora no me sirve para esto y tengo que resolver esto. Y ahí me pregunto, pongo ejemplo, contraejemplo, problemas para estimular nuevas construcciones a partir de esquemas. Entonces vuelvo a construir esquemas. Este es el método psicogenético de observación horizontal, que son situaciones de descubrir un esquema, dominarlo o presentar conflictos para buscar otros esquemas. Pues entonces elementos de situaciones de conflicto deben de respetar una ley acumulativa del desarrollo, de lo concreto al abstracto, de lo simple a lo complejo. Vamos a ver la base filosófica idealista y que debe de basarse en la relación adecuada, el entorno físico, afectivo, social. Y entonces, si hablamos de moral, entonces lo social y lo afectivo pues no tiene que estar basado en esa moral. Y esa moral tiene que basarse en esos elementos que la sociedad espera de ti.
Si hablamos del aprendizaje, es la adquisición de conocimientos, fíjense bien, lógicos, matemáticos, físicos y sociales basados en reglas. ¿Quién pone las reglas? La cultura en que te desarrolle, la sociedad en que te desarrolle. Y esto no lo explica. Él no habla de sociedad en cuanto a que la sociedad es el que te da esa interacción psicológica para que aprendas, sino que tú aprendes solo esos conocimientos. El aprendizaje se concibe de un sentido amplio, un desarrollo general que sirve de base del aprendizaje estricto, lo que predetermina a través de estructuras y esquemas construidos por el sujeto. En un sentido estricto, ese es el sentido amplio. Por lo tanto, ese aprendizaje, a partir de los estrictos anteriores, que yo voy a trabajar estructuras y esquemas construidos por el sujeto, que va a ser amplio. El sentido estricto es una adquisición específica de algo que al mismo tiempo contribuye a un aprendizaje amplio. Es la adquisición necesaria del desarrollo, pero no suficiente posible para lograrlo. De acuerdo a Piaget, el aprendizaje se da gracias a ¿qué? A la equilibración, que en el momento de un conflicto te desequilibra. En este caso, vas a ir acomodando todos los elementos y los procesos cognitivos hasta que asimila y hasta que te vuelves a equilibrar. Y es la triangulación pedagógica, la base pedagógica del constructivismo, esa triangulación pedagógica que se basa en una filosofía idealista y que nos habla de ir pasando de un vórtice a otro de ese triángulo hasta que logres equilibrarte. Por lo tanto, vamos a ver que aquí no hay tampoco una calificación en la evaluación. Hay un concepto de maestro. La función es ayudar al educando a construir el conocimiento, guiándolo, respetándolo, sugiriéndole, facilitándole. ¿Cómo se guía? Simplemente facilitando. Hay que respetar la construcción del alumno, aunque sea una mala construcción. Cuando ve que la construcción está mala y tú lo vas evaluando en esa evaluación, en esas escalas estimativas, lista de cotejo, en esa rúbrica que tú vas a trabajar en el constructivismo, automáticamente ves que no va trabajando bien, le vas a facilitar más elementos didácticos para que él pueda autoconstruir. Es una enseñanza indirecta. Ahora, a partir de ahí se va a propiciar entonces, incentivar la creatividad, la invención, la imaginación, el descubrimiento, lo que quieras descubrir, esté bien o esté mal. Así descubra una bomba, usted la descubrió. El alumno es un ente activo. Activo completamente. Es un ente activo que actúa física y mentalmente de forma independiente. Es un ente activo donde la independencia es sinónimo de actividad, con capacidad para autoestructurarse, autoiniciarse y pues, lograr esos esquemas superiores que es la construcción activa del propio conocimiento, decía Brunner cuando todavía no ha sufrido. Fíjense que ya Brunner había sufrido una metamorfosis del cognitivismo, donde él diseña, fíjense bien, todas estas estrategias didácticas. ¿Para qué? Para que el profesor las haga y el alumno decodifique. Y él dice, bueno, en el constructivismo ahora el alumno va a construir todo. Es el que construye todo. Y bueno, si hablamos de evaluación, el sistema se dirige a conocer los procesos cognitivos como vía y no como resultado para determinar el estado de construcción del niño, así como la educación de la enseñanza, si es propicio o no. Se deben valorar las habilidades que va a aprender, los conocimientos, la adquisición de la información, que a partir de lo que yo facilite es que el alumno construye y que puede ser mecánica, no racional, y no puedo irradiarla, no es transferible. Lo que aprendo no lo puedo decir a mi compañero. Esto me viene muy bien en este caso para las políticas neoliberales, el capitalismo, las competencias profesionales, en la cual no puedo yo decirle al compañero cómo lo aprendí. Yo sé que lo aprendí. Mapas mentales, conceptuales, fui decodificando, llegué a la solución de forma mecánica, no racional, pero logré. Por eso es muy difícil un alumno educado en el constructivismo o en el cognitivismo poder argumentar, porque esa decodificación lleva una argumentación de proceso y esa decodificación muchas veces no conocemos lo que estamos investigando, lo que estamos buscando, no conocemos, vamos a ir descubriendo cosas, pero no es verificable, no se valida. Simplemente se queda en la idea. El ejemplo vamos a poner después en los mapas mentales, los mapas conceptuales, para que se den cuenta cómo puedo buscar una información y creer que esa es la respuesta, pero al final pues se va rápidamente del cerebro. ¿Por qué? Porque no se puede, en este caso, validar.
Y toda teoría hay que validar en la práctica como criterio de la verdad para que se quede. Y se trabaja y se aprende haciendo y no haciendo mapas, decodificando mecánicamente, como explica aquí, no racional. Mecánica. Así adquiero la información y no la puedo transmitir. Esa es la evaluación. Bueno, estos son los elementos de la biografía y creo que quede bien claro que aunque se ha usado desmedidamente y se sigue usando los procesos cognitivos desde un paradigma cognitivista o constructivista, sigue siendo hoy un error. Y no se logra potenciar la apropiación del conocimiento de los alumnos. Muchas gracias.